amigos, gracias por estar pendientes de TVN Canal y mucho más en este espacio de entrevistas. Cuán importante es analizar el panorama político sobre lo que se vendría, por cierto, rumbo a las elecciones del año 2025 a nivel presidencial. Hay precandidatos que empiezan a trabajar previamente y desde luego existen también movimientos políticos para, en cierto modo, proyectar y poner también en el escenario político a sus principales representantes. Camino a esto, desde luego hay que analizar cómo está la situación al momento y lo que se vendrá y lo que tendremos ya en ese ambiente electoral. Para esto hemos invitado a uno de los especialistas en comunicación electoral y que también es director de Reporte Global. Nos referimos al doctor Gustavo Itz, quien inclusive también fue secretario de lo que corresponde a la comunicación a nivel presidencial en el año 2020. Un gusto saludarle, doctor. Gracias por aceptar esta invitación y desde luego para analizar lo que se puede dar de momento y cómo se proyecta también el escenario político en el país. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Hugo. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para toda la teleaudiencia que nos está mirando. Partamos justamente de cómo se encuentran estas precandidaturas y cómo se va promoviendo ya nombres que a la postre empiezan a trabajar y que, bueno, en cierta manera lo que nos preocupa a nosotros, parte de lo que es hacer el periodismo como tal, la preocupación se funda en las movilizaciones que se van convirtiendo en plataformas políticas. ¿Cómo miramos este escenario de inicio? Por favor, si es tan amable. Bueno, no hay ningún cambio en relación a lo que acostumbran a hacer las organizaciones, los movimientos políticos aquí en el Ecuador, sobre todo los tradicionales, los más conocidos, los que durante décadas han estado incorporados a la esfera de la política. El tema de las movilizaciones tiene mucho que ver con el posicionamiento de la imagen de los candidatos y de organizaciones que suelen cuestionar lo que ha realizado o lo que ha dejado de realizar en este caso el presidente de la República, pero ocurre igual cuando se trata de elecciones seccionales, es decir, el tema de movilización y de publicidad en medios tiene el objetivo que siempre ha tenido, llamar un poco la atención, empezar a posicionarse también en la competencia electoral, puesto que son conscientes muchas veces de que la popularidad o la credibilidad de quien en ese momento está ejerciendo la administración del Estado o en gobiernos locales, puede ser también ese el caso, está disminuyendo o por el contrario sigue siendo fuerte. Por eso es que siempre tenemos esa primera perspectiva, esa primera percepción empujada desde las estrategias de las organizaciones y las candidaturas que se presentan. Dentro de lo que significa justamente este tipo de escenarios con movilizaciones, el afectado sigue siendo en sí el sistema económico, operativo y productivo de, en este caso, Quito, que en cierta manera cada vez que se dan movilizaciones resulta el más afectado. No se cambia este escenario porque esto vemos que se genera cada vez que son años electorales. No sé cuál es su punto de vista al respecto. Sí, lamentablemente tiene muchísimo impacto negativo ese estilo de hacer política. Lo que evidencia es que no hay un entendimiento, no hay una investigación, no hay un avance en relación a doctrinas, a dogmas, a formas de activar la conciencia ciudadana, como si no fuese ya suficiente con la crisis de seguridad, la crisis económica, la crisis migratoria, la falta de una estrategia de protección a nuestro aparato productivo a nivel nacional por parte del actual régimen, este alegre canal, esta alegre y muy desprevenida, diría yo, actitud de tratar de generar inversión extranjera a través de la firma de tratados de libre comercio con países muchísimo más desarrollados económica y tecnológicamente como el caso de China, Corea, los mismos de Estados Unidos, que nos ponen en indefensión porque no tenemos la capacidad instalada ni la economía ni la técnica, y producir aquí en el Ecuador a nivel nacional es bastante caro y se generan conflictos de interés, competencias
inequitativas, por no decir desleales, por la falta de inversión. Tenemos un país ya sobreendeudado en más de 80.000 millones de dólares y el gobierno actual sigue endeudándose como si esa fuese la única posibilidad de desarrollo. Y claro, la mayor parte de la deuda que se genera va a parar a los mismos acreedores, a los tenedores de bonos de la deuda que tienen información privilegiada. Y esto es una cadena, este es un círculo vicioso por parte de quienes eh, hacen públicas o pretenden hacer públicas esas estrategias del gobierno, cuestionarlas para que los electores se desanimen aún más de lo que está ocurriendo. No se atraen inversiones ni dentro ni fuera del país y estamos por lo menos más de 2 años viviendo ese círculo, ¿no? Entre elecciones, lo que genera incertidumbre a nivel económico, luego el tema de la inseguridad, luego el tema de la muerte cruzada, a partir de la oposición que se generó en la Asamblea Nacional frente al gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso. El decreto de la muerte cruzada nos empuja a un nuevo proceso electoral, es decir, a una nueva etapa de incertidumbre, y las medidas que se toman apenas inicia el nuevo régimen son medidas que básicamente se asientan en una estrategia de publicidad, pero en la que no se conecta con la mayoría de ciudadanos, no se habla con la mayoría de medios de comunicación, se escamotean los temas que más nos preocupan a los ecuatorianos y solamente se publicita muchísimo sin ahondar en estos temas la crisis de inseguridad, cuyos resultados se notan ya en este mismo momento, han sido bastante, mucho menores que los que se habían propuesto. El tema de la economía al cual me acabo de referir, nuevos impuestos, como lo que se prometió en campaña electoral, que no se iban a producir, pero se ha incrementado el IVA, se van a eliminar algunos subsidios y están en ese proceso, y se anuncia una reforma a la afiliación, al sistema de afiliación jubilar por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que va a golpear muy duramente a los afiliados. Entonces, es necesario, creo yo, cambiar de estrategia, tanto de parte del gobierno cuanto de parte de las organizaciones que las candidaturas que van a participar, y lo que se necesita es que el ecuatoriano emita su voto el 25 por proyectos, más que por gente conocida, porque eso es lo que desanima a los electores del país, que siempre y desde hace mucho tiempo están buscando caras nuevas, proyectos nuevos. Lamentablemente, la gran mayoría sigue siendo defraudada una vez que estas personas llegan al poder. Desde luego. Y bueno, por otra parte, dentro de lo que significa el tema de la situación política y de elecciones en Ecuador, mucho se ha cuestionado de que existen muchos movimientos políticos, igualmente candidatos presidenciales, que a la hora de exponer las ideas, los proyectos, resulta de que son bastante débiles en muchos casos, inclusive que no son viables en ese aspecto. ¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta como ciudadanos para que no caigamos justamente en cortinas de humo y que al final termine en demagogia? Bueno, hay dos temas. Uno es que esto se produce gracias al nefasto código orgánico de la democracia, que desde hace algún tiempo, desde hace algunos años, habilitó a la cuenta de la supuesta participación, de ampliar la participación ciudadana, la posibilidad de que movimientos de garage, movimientos de salón, como se los conoce, se generen y se inscriban sin mayores requisitos para participar en procesos electorales. Ahora mismo tenemos alrededor de 280 de este clase de movimientos alrededor de todo el Ecuador, con un electorado que no requiere, que no amerita tener una diversidad tan grande de movimientos políticos. Este código de la democracia debería ser reformado desde la raíz, porque ello ha generado no solamente esta cantidad, esta fragmentación de movimientos políticos. Cuando son elecciones seccionales tenemos más de 5.000 personas intentando ganar concejalías, consejerías, tenencia política, y no se diga las mismas alcaldías o las prefecturas, lo cual es irracional en un país tan pequeño como el nuestro, en países como Estados Unidos que tienen
millones más de electores y que tienen 3 partidos políticos y básicamente 2 de ellos son los que siempre han estado disputando el poder. Lo mismo ocurre en otros países con democracias mejor establecidas, más sólidas. Y el segundo aspecto es que los ecuatorianos tienen una responsabilidad enorme para ya dejar de quejarse y empezar a razonar de mejor manera los votos. Ahora que las redes sociales han inundado la esfera política y son capaces de disfrazar, de mentir, de falsear la información y producir campañas desde distintas candidaturas que solamente divierten y banalizan a porcentajes de electores que están anclados a esas redes sociales, a esas plataformas digitales, como el caso mismo que ocurrió con el presidente Lasso cuando no pasaba del techo al que llegó en la segunda vuelta. Se conectó con las redes sociales de los millennials, donde era absolutamente un personaje desconocido, y ahí obtuvo los votos necesarios para poder ganar una elección que era realmente mucho más importante de lo que se creía, y los resultados de una pésima gestión venida desde la esfera privada, ya los vimos todos los ecuatorianos, ya lo sufrimos todos los ecuatorianos. Exactamente lo mismo está pasando ahora. Es un presidente que gana por estar anclado a un porcentaje de 2 generaciones de nuevos votantes. Son las 2 últimas generaciones de nuevos votantes, donde él se conecta y gira alrededor de estrategias de campaña que inundan esas plataformas digitales. Como decía, banalizan el debate, escamotean el diálogo directo con la ciudadanía, no explican qué es lo que está pasando con la crisis de seguridad, no le explican al país cuáles fueron los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional para acceder a nuevos créditos que siguen endeudándonos a todos los ecuatorianos, y que ese dinero, como bien decía el conocido legislador y militante de la antigua democracia popular, Vladimiro Álvarez, no sabemos los ecuatorianos dónde está la plata, porque hay casi un 70% de desempleo o de empleo inadecuado. Hay unas afectaciones gravísimas en varias provincias del país, en la Amazonía, en el Azuay, por la extracción minera, por la contaminación que esto produce y que está devastando la provincia del Napo. Hay una ola migratoria que ya supera a la que se produjo en la crisis bancaria, y la inseguridad misma como un nuevo agente que está realmente devastando a la política y está contaminando a toda la institucionalidad pública y privada en niveles en los que nunca los ecuatorianos habríamos pensado que podría haber ocurrido, pero que lamentablemente fuimos advertidos con la debida oportunidad de que lo que iba a pasar, y que eso empieza desde los gobiernos locales, desde las organizaciones de los gobiernos locales, desde las campañas electorales en gobiernos locales, donde los controles ejercidos por el Tribunal, por el Consejo Nacional Electoral y el contencioso electoral son mínimos, y personajes que son conocidos, que son famosos en las localidades, pero que no tienen ninguna experiencia administrativa, o que engatusan a los electores con campañas que luego no cumplen las promesas electorales, llegan a ejercer cargos para los cuales básicamente la ley les exige que sean mayores de edad, y en algunos casos que sean bachilleres, pero que tienen la enorme responsabilidad de gestionar temas desde el Congreso, desde el Ejecutivo, desde distintos organismos del Estado, sobre los cuales no conocen absolutamente nada. En eso, lo menos que podemos los ecuatorianos hacer es razonar ya nuestro voto, dejar de elegir a estos oportunistas, a estos improvisados, a estas caras nuevas que vienen con proyectos y con ofertas que son absolutamente ridículas, y que no van a poder ser realizadas en un país con semejante crisis que estamos sufriendo los ecuatorianos, y mirar no a las personas, sino mirar a los proyectos y dilucidar si es que esos proyectos, si es que esas ofertas, si es que esas promesas podrán ser realizadas o no van a poder ser realizadas. De lo contrario, el ciudadano a seguir arrepintiéndose, votando por el mal menor o por la novedad, por el outsider, y luego también arrepintiéndose de lo que estas personas
pueden hacer o no pueden hacer una vez que ganen las elecciones. Y este escenario viene casi desde el mismo retorno a la parte democrática, ¿no? Hablando específicamente Ah, del gobierno de Jaime Roldós Aguilera. Por factura de tiempo culminamos y obviamente esperamos tener futuros diálogos también para razonar y también analizar esta situación que se viene generando, más aún cuando nos aprestamos justamente a una época de elecciones. Si algo más, sino últimas palabras y desde luego gracias también por aceptar esta invitación, estimado don Gustavo Vinch. sí, y yo insisto, yo subrayo que aquí las elecciones y en cualquier país son el resultado de una oferta electoral. En este país es abundante y es absolutamente deleznable en su gran mayoría, y de movimientos y estructuras políticas ancladas en el pasado. Necesitamos una visión de futuro, una visión que sea sustentada por la capacidad y la experiencia que podrían tener, si ganan las elecciones, personas que, por otro lado, sean votadas, que tengan el apoyo de la ciudadanía debidamente informada, no que esto se decida en ciudadanos que están totalmente escépticos de la política, que no quieren saber nada de la política y que toman su decisión casi que la misma semana de los comicios o el día de los comicios, porque son ciudadanos que le están haciendo mucho daño al país, poniendo a gente inútil, a gente que tiene otros intereses detrás para ganar las elecciones. Ya es hora de que los mismos ciudadanos pongan atención y emitan votos razonados, votos que puedan transformar la terrible realidad que los ecuatorianos estamos viviendo en estos momentos y que no va a ser resuelta si los políticos que conocemos, los que están ya candidatizados y los que están ejerciendo el poder, siguen haciendo exactamente lo mismo. La situación no va a parar, esto se va a agravar. Deben los ecuatorianos tomar en cuenta que la inestabilidad política y la ingobernabilidad no permite inversiones, no permite crecimiento de la economía, no se puede combatir a la inseguridad y se van a generar brechas sociales de pobreza que van a afectar muchísimo a las localidades, a las regiones, a las provincias y al conjunto del país. Muy bien, muchas gracias a nuestro invitado. Estamos a las 8:06, momento de ir a una pausa comercial. Vemos con mayor información aquí en TVN.